No sé si usted tiene la Biblia, quisiera que usted buscara en el libro de Efesios. Durante todas estas semanas hemos estado estudiando este libro y la obra maravillosa que Dios ha hecho a través del Evangelio. Este Evangelio, que como nos decía hace unas semanas atrás, uno de los predicadores, ¿cierto? Que este Evangelio se mantuvo oculto como un misterio, pero que ha sido revelado hoy a nosotros, a la Iglesia de Cristo. Este misterio que se mantuvo oculto por siglos, ¿cierto? Ha sido, nosotros podemos conocer este maravilloso Evangelio y vivirlo. Y desde el capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Efesios se describe detalladamente la obra que el Señor ha hecho posible en Cristo en la vida del creyente. Y bueno, de alguna manera este libro habla del antes y el después de conocer a Cristo, de conocer a Dios. Yo no sé si usted ha visto esos programas de remodelación de casas. Hay varios programas así, a mí me gustan mucho, porque me encanta ver el resultado, me encanta ver cómo quedan después esas casas, ¿cierto? Eh, y los cambios que se producen son espectaculares. Eh, Eso sí me pasa que cuando termina el programa yo empiezo a ver mi casa, ¿cierto? Y me viene una frustración tremenda porque quisiera también hacerle esos arreglos. Por supuesto, esto es un cambio superficial, ¿cierto? El antes y el después de esa casa es un cambio superficial, estético, ¿ya? El cambio que el Señor hace y que Pablo nos enseña en este capítulo, en este libro, es profundo, es mucho más profundo, ¿cierto? Y apunta al corazón del ser humano. Y no es un cambio por voluntad humana o de conducta simplemente, o dejar de hacer esto, dejar de hacer esto otro. Es una transformación del ser, es una transformación desde nuestros cimientos, que no solo remodela, sino que más bien echa abajo la casa y la vuelve a construir y construye algo totalmente nuevo. Pablo dice que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿ya? Que nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas, o sea, Satanás, siguiendo nuestra propia voluntad y los deseos de nuestro corazón engañoso. Éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos separados de Dios, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso dice Efesios en estos capítulos del 1 al 3. O sea, estábamos totalmente pobres, desprovistos, perdidos y estábamos desamparados. Pablo también describe detalladamente el después de conocer a Dios. Y él dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención, el perdón de nuestros pecados, nos hizo conocer el misterio de su voluntad y fuimos hechos herederos, marcados con el sello que es el Espíritu Santo, nos dio vida con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Ese era el antes, este era el después, y hace un momento les dije el antes y después de conocer a Cristo. Y si se pudiera conceptualizar todo esto que acabamos de repasar, ¿cierto? Fuimos bendecidos, fuimos escogidos, predestinados, adoptados, aceptados, redimidos, perdonados, herederos, resucitados, y busque usted el antónimo de todos esos conceptos. Bueno, y después, ¿cierto? Que él describe el antes y el después, que es lo que hemos estado estudiando todas estas semanas. Él hace una segunda oración. En otra oportunidad había hecho una oración anterior, pero en esta cierra ese capítulo.
Y eso está en el capítulo 3, del 14 al 20. Si usted tiene su Biblia y puede acompañarme. Y él dice, por esta razón, o por esta causa, doblo mis rodillas delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Cuando leí este pasaje, hermanos, me costó un poco encontrar los puntos principales, porque el libro de Efesios es muy descriptivo. Es como, diría yo, es como nadar en un océano. Uno nunca termina de bucear, ¿cierto? Es rico en conceptos doctrinales, y yo le llamaría a esos conceptos un lenguaje del cielo. Por lo que hay que leer detenidamente para no perderse en las descripciones. Y bueno, y este fragmento de este libro de Efesios es una oración. Y es el cierre de la primera parte del libro hasta el capítulo 3. El libro tiene 6 capítulos, pero aquí en este punto hay una división. Ya habla del 1 al 3 de doctrina, ¿cierto? De enseñanza, y desde el 4 en adelante habla de la vida práctica en Cristo. Y en este capítulo 3 hace un cierre y lo hace con una oración. Y es muy característico de Pablo concluir así. Y yo pienso que se debe a ese corazón pastoral que él tenía, porque él amaba las iglesias que con tanto esfuerzo y lágrimas, ¿cierto?, había visto nacer y establecerse. Y cierra con una oración, porque él sabe, él entiende que todas estas enseñanzas que él imparte anteriormente no pueden ser comprendidas si el Señor no interviene a través de su Espíritu y no revela estas verdades al corazón de la persona. Él ora para que Dios abra los sentidos espirituales, abra los corazones, porque entiende que solo es Dios quien produce nueva vida en el creyente. De hecho, Él es quien nos hace nacer de nuevo. Un muerto es poco lo que puede hacer, ¿cierto? Por no decir que nada. No hay nada que nosotros podamos hacer para producir vida. Y él ora consciente de esa verdad, porque él también lo vivió así. Él era un perseguidor de la iglesia. Y si no hubiese sido por Cristo, ¿cierto?, que se aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues?, él no hubiese tenido ninguna chance de conocer a Cristo. Solo porque Dios se revela su vida, Dios abre sus ojos y Cristo se muestra como el Cristo resucitado. Y esa obra la hace Dios. Y él ora consciente de esta verdad. Y ahora yo quisiera que analizáramos un poquito más de cerca el pasaje y encontrar los puntos principales de esta oración. Y esta oración tiene 2 peticiones bien específicas, bien claras. La primera es que el Señor, a través de su Espíritu Santo, fortalezca nuestro hombre interior para que por fe Cristo habite en nuestros corazones. Esa es la primera, que por fe Cristo habite en nuestros corazones. Y la segunda dice, para comprender en el contexto de la iglesia, ¿cierto?, junto con todos los santos, el amor de Cristo en todas sus dimensiones. Esas son las 2 peticiones que hace Pablo y por las cuales se arrodilla delante del Señor. Y vamos ahora con la primera petición. Él pide que Dios fortalezca nuestro hombre interior o nuestra mujer interior. Cuando se habla del hombre interior en la Biblia, se está hablando de nuestro espíritu. Esa parte que se conecta con Dios y que nació de nuevo en algún momento de nuestra vida física. Él da por hecho que a quienes leerán la carta han experimentado el nuevo nacimiento. Por eso, Él no pide que Dios nos haga nacer de nuevo, sino que nos fortalezca. O sea, que ese hombre interior
se vuelva más fuerte, más vigoroso, se robustezca, se tonifique. Son sinónimos, ¿cierto?, de fortalecer. Eso es lo que Él pide. Y entendemos que ese hombre interior o esa mujer interior nació de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso dice Juan. Pero también nos enseña Juan algo mucho más revelador, y él dice que aquellos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Dios hace nacer de nuevo a sus hijos. Y Pablo da por hecho, cierto, que aquellos a quienes escribes han recibido a Cristo, han nacido de nuevo. Dios ha hecho una obra evidente en sus vidas. Por lo tanto, pide que sean fortalecidos. Y ese hombre interior, como un bebé, necesita crecer, necesita hacerse fuerte, y lo hará en la medida que reciba los cuidados adecuados y se alimente. Los que han sido papás saben lo que significa estar a cargo de un recién nacido. Es todo un aprendizaje, ¿cierto? Es todo un aprendizaje y esfuerzo de por medio. Y saben, con mis dos hijas fue todo un desafío el alimentarlas en sus primeros días. Ninguna de ellas tenía desarrollado su instinto mamario, por lo que significó al principio mucho esfuerzo, mucha perseverancia, lágrimas también, para que tomaran el pecho. Y lo único que hacían ellas en sus primeros días era dormir. Y bueno, la imagen que tenemos, ¿cierto?, de las mamás alimentando a sus hijos en el regazo de su madre, no es tan romántica como parece. Yo creo que las mamás que me están escuchando hoy día, yo creo que me entienden. Requiere en algunos casos un tremendo esfuerzo, tanto físico como emocional de la mamá. Se necesita bastante energía, en algunos casos soportar heridas que se provocan, ¿cierto? Pero eso no es tanto. Se agrava mucho más cuando el bebé no busca el pecho por sí mismo para alimentarse. Está el riesgo de que el bebé baje demasiado de peso y no se desarrolle como debería hacerlo. Es un estrés tremendo para una mujer que da recién a luz y tiene las emociones y las hormonas totalmente revolucionadas. Ahora bien, no estoy generalizando. Hay algunas mamás que les cuesta menos, ¿cierto? Hay otras que les cuesta más. Y bueno, y ahora, ¿cómo nos fortalece Dios a nosotros? ¿Saben que lo hace de la misma manera que lo hace una mamá con su bebé? Él fortalece nuestro hombre interior a través de su palabra. Y miren lo que dice Pedro. Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Eso está en 1 de Pedro 2, del 1 al 2. La palabra de Dios tiene un rol fundamental en nuestra vida. Fortalece nuestro hombre interior que nació de nuevo. Necesitamos crecer espiritualmente porque ese es el proceso natural de todas las cosas. En todo orden de cosas siempre hay un crecimiento, y si no crecemos, algo anda mal, ¿cierto?, en nosotros. Y bueno, ¿por qué es fundamental la palabra? La palabra es fundamental porque ella es la espada del Espíritu. Eso nos enseña. Con ella pelearemos nosotros nuestras batallas más intensas, echando mano a las promesas del Señor. Eso lo dice Efesios 6. La palabra es la que nos santifica. A través de ella vamos creciendo en santidad. En Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es nuestra armadura frente a la tentación. Con ella vamos a callar la voz de nuestro corazón engañoso y también la del enemigo. Así lo hizo Jesús en el desierto cuando fue tentado, usó la palabra. Y el Salmo 19 dice que la ley del Señor infunde nuevo aliento. La ley del Señor, la palabra del Señor es digna de confianza, da sabiduría al sencillo, trae alegría al corazón, luz a los ojos. Su palabra permanece para siempre, dice el Salmo 19. Pero ¿saben?
A veces nos sucede como a esos bebés recién nacidos. No buscamos el pecho de nuestra madre, no buscamos el alimentarnos por nosotros mismos y poco a poco nos vamos debilitando, nos vamos desnutriendo. Y hay una historia en la Biblia del profeta llamado Elías. Yo creo que usted ha leído sus historias, ha leído la tremenda fe que tenía ese hombre. Elías, después de haber realizado una tremenda demostración del poder de Dios, desafiando valientemente a los poderes de las tinieblas, termina totalmente exhausto y huyendo para esconderse de Jezabel, una mujer tremendamente mala y diabólica que lo amenaza de muerte por haber matado a los profetas de Baal. Seguramente usted recuerda esa historia. Y era tanto su agobio, su cansancio y su temor, que huye al desierto. Y luego de caminar por muchas horas se sentó debajo de un árbol y dice la palabra que él deseaba morirse. Y dice él: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y acostándose bajo el árbol se durmió. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y he aquí que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y así como Elías, Dios desea alimentarnos. Esa comida que el ángel milagrosamente coloca en su cabecera no solo le fortalece físicamente, sino también espiritualmente. Él estaba totalmente exhausto por todo el esfuerzo que había hecho. Y Dios, saben, hermanos, no le recrimina su cansancio, sino que le da un sueño reparador. Y no solo eso, sino que además le tiene lista la comida que le dará fuerza para continuar con su tarea. Y a lo mejor usted ya no es un bebé espiritual. Tal vez usted ya aprendió a alimentarse, sabe que en Dios y su palabra encuentra fortaleza, pero se siente cansado. No tiene fuerzas para buscarle, se siente agobiado, agotado, cansado de luchar. Y así como Elías, yo le animo a dejarse alimentar por el Señor. Dígale lo que siente, derrame su corazón ante Él y exprésele su necesidad. Dígale: aliméntame, Señor, como alimentaste a Elías, no tengo fuerza. Dios mismo puede fortalecerlo y lo va a hacer a través de su palabra. Y Pablo, ¿cierto? Volviendo a la oración, Pablo entiende que en la medida que nuestro ser interior, ¿cierto?, se va fortaleciendo, Jesús se transformará en el centro de nuestra vida. Jesús no solo va a ser un huésped de paso en nuestro corazón, sino que comenzará a habitar en nosotros por fe. Su presencia será cada vez más evidente en nosotros. Habitará en nuestros corazones por fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra nos enseña que Jesús es el Verbo encarnado, la palabra encarnada. Jesús es el pan de vida. Él se autodefine como el pan de vida. Y Él dijo: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios y cómo todo está conectado? Y la verdad es que no nos vamos a convertir en hombres y mujeres fuertes espiritualmente de la noche a la mañana. No despertaremos un día diciendo: oh, qué fuerte estoy, ¿cierto? Porque así como un bebé no es adulto de un día para otro, es un proceso que requerirá tiempo. Son pequeñas decisiones que tomamos día a día, fijando la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que comience hoy a ponerse en manos del Señor y proyéctese. Piense cómo desea usted estar, ¿cierto?, en su hombre interior de aquí a 5 años. ¿Cómo se proyecta usted de aquí a 5 años en su vida espiritual? ¿Quiere crecer? ¿Quiere ser fuerte espiritualmente?
Nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Y Dios solo necesita corazones dispuestos, dependientes de Él. Y si no tiene hambre, debe reconocerlo y pedirle al Señor que coloque hambre en usted. Pero volviendo, ¿cierto?, a la petición de Pablo por la que se arrodilla delante del Padre. Él pide no solo que Cristo habite por fe en el corazón, sino que también podamos comprender y conocer el amor. Y él dice, para que puedan comprender junto con todos los santos, o sea, en el contexto de la iglesia, como decía en el principio, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Y aquí Pablo usa dos conceptos. El primero es comprender y el segundo es conocer. Comprender significa percibir o tener una idea clara de lo que se dice. Conocer, por otra parte, es conocer algo de manera profunda. Es el conocimiento profundo y con experiencia directa sobre algo. Los dos procesos son importantes, ¿cierto? El comprender y el conocer. Porque comprenderemos el amor de Cristo a través de lo que nos dice su palabra, ¿cierto? Pero conoceremos ese amor cuando lo experimentemos en nuestra propia vida. El versículo que tantas veces hemos leído, ¿cierto? Y hemos escuchado, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dejará de ser solo letra escrita, ¿cierto?, en un papel y va a pasar a ser una experiencia de vida. Ahora, sería bueno preguntarnos si el concepto que menciona Pablo será el mismo concepto que maneja la cultura en la cual vivimos, el concepto de amor. Yo diría que no exactamente, porque el amor en la cultura occidental es definido como un sentimiento de vivo afecto o como un sentimiento de intensa atracción emocional o sexual. Y es correcto, el amor es eso, pero no es todo. Ese significado no define completamente lo que es el amor. O como se dice popular, no le hace justicia, ¿cierto? Ese significado no le hace justicia completamente al amor. Todos los amores que experimentamos como seres humanos en sus diferentes significados, ya sea el eros, como el amor conyugal, el amor filio, de padre o de amigos, son reflejos de un amor mucho más sublime y perfecto que proviene de Dios. El amor ágape. Seguramente usted ha escuchado esa palabra, ágape, el amor que viene de Dios. Ahora la palabra en 1 de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. El amor es un atributo de Dios. El amor nace de Dios. Dios es la fuente. Cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de su naturaleza. No es que Dios tenga amor, sino que Dios es amor. Y ese amor de Dios actúa en conjunto con todos sus demás atributos que son propios de su naturaleza, como por ejemplo su ira, su santidad, su justicia, su misericordia, su gracia. Y ninguno de estos atributos actúa en desmedro de otro. A veces no dimensionamos ese amor ágape, ese amor de Dios, porque no conocemos el carácter de Dios. Así como Dios es amor, la ira también es parte de su carácter. Y saben, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan y dan testimonio de la realidad de la ira de Dios. Por ejemplo, el diluvio, el juicio de Sodoma y Gomorra son algunas de las muchas manifestaciones de la ira de Dios. Y en el Nuevo Testamento Pablo nos enseña que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el libro de Efesios que estamos estudiando dice que éramos, usted y yo, por naturaleza, hijos de ira. Y cualquiera podría pensar que la ira tiene una connotación negativa y que no se condice con su amor. Pero si Dios ignorara el pecado o lo pasara por alto, iría en contra, ¿cierto?, de otros atributos de Él, como su santidad y su justicia. La ira de Dios es contra la maldad, es contra el pecado, contra la impiedad, contra la injusticia.
Y pienso yo, y me da la impresión que no comprendemos el amor de Dios en gran medida porque no somos conscientes del peligro al que estábamos expuestos, la ira y el castigo de Dios. Por ejemplo, si usted me ofrece llevarme urgentemente al hospital, voy a pensar que está actuando de manera extraña, a menos que yo vea, ¿cierto?, una herida profunda en mi brazo o siento un dolor fuerte en mi estómago, ¿ya? O si una patrulla de carabineros se acerca a mí en la calle, hace sonar su alarma y me grita que suba al auto, no vería la urgencia de su llamado, a no ser que yo vea que hay una banda armada de asaltantes justo al doblar la esquina. Y lo mismo ocurre en todos los aspectos de la vida. No valoramos un ofrecimiento de ayuda a menos que sepamos que estamos enfermos o en peligro de algún enemigo. Y la verdad es que estábamos en peligro, hermano. Éramos esclavos del pecado y no solo nos esperaba condenación. Sin embargo, la ira de Dios nunca cayó, ¿cierto?, sobre nosotros. Cayó sobre Cristo. La maldición, el castigo por el pecado y la muerte como paga del pecado, la sufrió Cristo en nuestro lugar. El inocente muriendo por el culpable. Por eso digo, comprenderemos la grandeza de ese amor en la medida en que comprendamos la gravedad de nuestro pecado y en consecuencia que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Éramos por naturaleza hijos de ira, nosotros merecíamos el castigo y precisamente por esto es que el Evangelio son buenas noticias, porque fuimos librados de esa ira y el castigo ya no es para nosotros, sino que fue sobre Cristo. El Evangelio no es algo que nosotros tengamos que hacer por Dios, es algo que Dios ya hizo por nosotros. La salvación no se obtiene con penitencia o con cambios superficiales o queriendo ser mejores, ser buenos. El Evangelio es algo que Dios hizo por nosotros. Nosotros solo debemos responder a lo que Dios ya hizo por nosotros. Y por eso Pablo ora en esta dirección. Necesitamos comprender la magnitud de ese amor en todas sus dimensiones, en su anchura, en su longitud, en su profundidad. Y Pablo acude a parámetros que nosotros podemos entender en nuestra mente finita. Pero lo cierto es que este amor no se puede medir. No se puede medir porque sobrepasa todo entendimiento. El amor ágape, a diferencia del amor humano que prima en las relaciones, va más allá de las emociones y de lo espontáneo. Es un amor que busca el bien del ser amado a tal punto que lleva al sacrificio. Es natural para nosotros como seres humanos amar a nuestra familia, a nuestros amigos y a quienes nos caen bien, ¿cierto? Pero no tenemos esa misma disposición con nuestros enemigos. El amor, en cambio, el amor de Dios, a diferencia del nuestro, es que Él ama lo que no es amable. Él ama a los enemigos y su palabra dice que nos amó cuando no merecíamos ser amados y lo demostró con hechos concretos, no solo con palabras bonitas, no solo con un discurso, sino que lo hizo con hechos concretos. Él se hizo cargo de una deuda que no era su deuda. Y cuando éramos desagradables para Él, aún así nos amó. Desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra, y nos escogió para ser adoptados, hijos suyos. Pasamos de ser hijos de ira a hijos de amor. Y no esperó a que dejáramos de pecar, dice su palabra, sino que lo hizo cuando aún éramos pecadores. Cristo muere por nosotros, muere por los pecadores. Y Primera de Corintios hace una definición muy práctica del amor y que está muy conectada con lo que les acabo de decir, que el amor no es solo palabras y discursos bonitos. Él dice que el amor es paciente,
es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si ese amor ágape, lo aplicáramos a todas las relaciones de nuestra vida, tendríamos, ¿cierto?, mejores relaciones con los demás. Es un amor que proviene del corazón de Dios, es un amor sacrificial, es un amor con hechos concretos. Ese amor que Dios mostró en Cristo por usted y por mí es un amor que permanece firme a pesar de que nosotros fallamos. Y esa oración, yo me imagino que fue un clamor, no fue una oración así como las que hacemos a veces nosotros, tan fría. Yo creo que fue un clamor porque tenía una razón de ser. Pablo anhelaba que la iglesia de Cristo, o sea, usted y yo, no abrigara ni la más mínima duda del amor de Dios y pudiéramos vivir ese amor en plenitud. Él dice al final, ¿para qué pido esto? ¿Cierto? Que sean fortalecidos y que Cristo habite por fe en sus corazones y que conozcan y comprendan ese amor. ¿Para qué? Para que ustedes sean llenos de la plenitud de Dios. O sea, para que no nos falte nada. Eso es lo que está diciendo. Porque en Cristo, hermanos, estamos completos. En Cristo lo tenemos todo, pero sin Cristo no tenemos nada. El que cree en el Hijo, dice Primera de Juan, tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Cristo estamos completos porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él, dice Primera de Pedro, dos autores del Nuevo Testamento que sin ponerse de acuerdo transmiten lo mismo, porque era el Espíritu de Dios quien estaba inspirando la palabra. ¿Por qué? Dice, porque Él es la cabeza de todo principado. En Cristo estamos completos. Estamos completos. Y esa oración de Pablo, espero que se transforme en nuestra oración. Que Dios nos lleve a la madurez en Cristo, para que seamos llenos de su plenitud, para que no nos falte nada, para que les conozcamos. Yo los invito a orar, hermanos, por esto. Oremos, apropiémonos de la oración de Pablo. Los invito a orar ahí donde estén.